Hola, buenas tardes. Retomamos el curso de la jornada. Vamos a presentar a María Asunción Tejedor Huerta, que por un error que ha habido en el programa, ¿vale? Porque no es doctora en psicología, sino que es psicóloga y mediadora, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en España, autora de varios libros y artículos sobre la alienación parental, miembro del Grupo Internacional para el Estudio de la Alienación Parental y del Grupo Europeo para el Estudio de las Interferencias Parentales y miembro de AGEMIP. Vale, la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, sí que lo primero que quiero decir, bueno, yo vengo de Asturias, aunque no soy asturiana, pero vengo de allí tengo parte de mi corazón. Sí que quiero manifestaros, desde luego, mi tristeza e indignación por lo que supongo todos sabéis, estos hechos tan terribles que han sucedido ayer en Asturias. Y precisamente, además, en unos días en los que estamos hablando tanto del bienestar de los niños y de las niñas, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar más en esa materia, pero sí que quería decirlo. Muy bien. Yo creo que, bueno, por donde quería yo empezar, aunque me meteré un poquito con algunas cosas de leyes internacionales, pero yo no soy abogada, soy psicóloga. Entonces, en algún momento puede ser que me pierda. Pero bueno, sí que comentar que cada vez más frecuentemente nos estamos encontrando con niños y jóvenes que rechazan de una forma estricta a un progenitor, mostrando una gran seguridad, una gran madurez y una decisión en sus manifestaciones, ¿no? Que además alegan que tienen suficientes razones y que nadie les puede convencer de lo contrario. Sin embargo, los profesionales que trabajamos en este ámbito nos encontramos a veces con el dilema de valorar y de hacer recomendaciones sobre lo que verdaderamente es el bienestar del menor. Y aquí estoy aprendiendo a utilizar la palabra niño, quería cambiar, pero aquí seguimos todavía hablando de bienestar del menor. Cuando tanto alguno de los progenitores, si no ambos a veces, y los niños, se han embarcado en una campaña en la que a veces no cabe otra solución que lo que ellos plantean. Incluso nos puede sorprender cómo a veces los progenitores basan sus propias peticiones en lo que ellos desean, más de lo que aquello que es mejor para sus propios hijos. Por supuesto, siempre van a alegar que lo hacen por su bien. Así, diré que en los casos severos de alienación parental o interferencia parental, o como lo queramos llamar, los progenitores suelen alegar que la influencia del otro progenitor es nefasta para los hijos, ¿no? Remarcan sus malas cualidades, todo lo negativo que puedan tener y consideran además de una manera bastante segura que sus hijos pueden vivir sin ningún problema sin tener contacto con el otro progenitor y considerando que ellos son los únicos aceptables para hacerse cargo de los niños. Pero hay casos en los que se ha dado un cambio, a lo mejor de custodia, por algunas circunstancias. Entonces sí que alegan que ese alejamiento temporal puede ser muy pernicioso para los hijos, ¿no? Por este cambio de custodia o alejamiento a veces, aunque sea temporal, y que puede ser contraproducente para la salud psíquica de los menores, cuando los mismos progenitores eran los que alegaban que el otro era mejor que no estuvieran con el otro progenitor. Por lo tanto, sí que estamos aquí ante un dilema y aquí vemos un poquito a veces las incongruencias con lo que nos encontramos. Esto no pasa. Ahora, sé que esta mañana, de una manera magistral, Jorge Cardona ya ha hablado de la Convención de los Derechos del Niño, pero como yo también iba a hablar de los derechos del niño, pues también haré mención a algunas cosas y, de hecho, algunas he corregido porque no las tenía bien. Desde luego fue en 1959, eso sí, que ya han pasado años, cuando se aprobó una declaración de los derechos del niño en los cuales había 10 principios, ¿no? Pero sí que era verdad que no eran suficientes para proteger los derechos de la infancia, porque además no tenían ni siquiera carácter obligatorio, ¿no? Ya sí que yo, por hacer un poco historia, que me gusta, en 1978, además me sorprendió, pero fue el gobierno de Polonia que presentó a las Naciones Unidas una versión provisional de la Convención de los Derechos del Niño.
Después de varios años, aquí sí donde he corregido un poquito, porque la verdad celebramos que el 20 de noviembre, que es el día que celebramos de la Convención de los Derechos del Niño, pero fue del año 1989, donde se presentó a la mayor parte de los países y donde firmaron muchos, pero se convirtió en ley, si no me equivoco, en 1990. Por eso se está diciendo que celebramos este año los 25 años de la Convención. Y bueno, fue aceptada por casi todos los países, que hoy lo he corregido, 194 países, excepto 3, yo tenía 2, Somalia, Sudán del Sur, que es el que no tenía, y Estados Unidos. Eso sí que verdaderamente es sorprendente, o no, bueno, no lo sé. Desde luego, esta convención sí que nos aportó una visión de los niños diferente, o sea, diferente porque eran unos sujetos, de pronto, unos sujetos que tienen derechos, que antes no existía. Y bueno, y ahora tampoco no sé si verdaderamente todos los respetan como debieran, ¿no? Los derechos de la infancia se basan en 4 principios fundamentales, que son la no discriminación, o sea, que todos los niños tienen los mismos derechos o debieran tener los mismos derechos, el interés superior del niño a cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a temas de la infancia, sobre todo lo que tiene que ver con su bienestar, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, o sea que todos los niños y niñas tienen derecho a vivir y a tener un desarrollo adecuado, y la participación de los menores de edad a ser consultados sobre las decisiones que les afecten y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Aquí será en este último principio donde quizás vaya a basar un poco más mi intervención. Sí que considero que quedan muchos retos pendientes en lo que al cumplimiento de derechos se refiere, incluso después de estos 25 años de celebración que tenemos, pero sí que también diremos que se han logrado muchos logros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que sigamos hacia adelante. En cuanto a las relaciones paterno-filiales, en la Convención de los Derechos del Niño hay una serie de artículos que sí que hacen referencia. Aquí me falta el artículo 3, que no lo tenía, porque ese en realidad es el que habla sobre el interés superior del niño. El artículo 7, que es el derecho que tienen los niños a conocer a sus padres, a sus progenitores, y a ser cuidado por ellos, si ello es posible, ¿no? El 8 habla del derecho de los niños a preservar las relaciones familiares. El 9 del derecho del niño a no ser separado de sus padres, salvo causa justificada. El 12, a ser oídos y expresar su opinión antes de que se tome una decisión que les pueda afectar de alguna manera y en alguna materia. Y el artículo 18, que habla de que los padres tienen también obligaciones con respecto a la crianza y desarrollo de sus hijos, ¿no? Por lo tanto, sí que mi planteamiento lo voy a basar entre los derechos de los niños a ser escuchados y tenidos en cuenta sus deseos. No voy a entrar en las leyes españolas, primero porque no me las sé, aunque sí que las he leído, ¿no? Pero sí que aquí lo más importante y lo que muchas veces nos podemos encontrar es la mediatización, es decir, o la instrumentalización de los niños a la hora de expresar verdaderamente cuáles son sus deseos, ¿no? Sobre todo si son influenciados por un tercero y si este tercero encima es alguno de sus progenitores. Esto no es algo que suceda solo aquí en España, nos estamos encontrando en muchos países, sobre todo en los países más desarrollados y en los países en los que todavía, aunque en muchos de ellos sí que he visto que aunque tienen firmada la Declaración de los Derechos del Niño, de la que acabamos de hablar, sin embargo los niños no son nunca preguntados ni consultados. Sobre todo en algunos países que conozco más de América Latina. Por lo tanto, tenemos aquí esa ley o esa convención, está aprobada, pero no se pone en práctica. Con carácter general, ese derecho a ser escuchado lo vemos muchísimas veces, los jueces a veces lo tienen en cuenta, pero también he de decir que es verdad que hay veces que lo que dice el menor no, sobre todo si se demuestra de alguna manera que hay algún tipo de instrumentalización.
Hay países incluso donde ni siquiera hay un informe psicológico sobre la idoneidad, de cómo deben ser las relaciones y demás. Hay equipos a lo mejor psicosociales, pero no realizan esos informes. Y otros países de Iberoamérica hemos encontrado que a lo mejor hacen el informe, pero los peritos no van a ratificar. De hecho, ahora se está preparando para formación para preparar a los peritos, que son peritos psicólogos de los juzgados, a cómo declarar, es decir, cómo asistir a juicio y cómo defender el informe que han realizado. Aquí llevamos unos años, pero es verdad, recuerdo hace muchos años, no voy a decir cuántos para no decir mi edad, pero yo al principio cuando hacía informes periciales no teníamos que ir a declarar y muchas veces a lo mejor incluso te hacían algunas preguntas cuando ibas a entregar el informe, algunas preguntas de aclaración el abogado, pero fuera de sala, ¿no? El ir a declarar, eso ya fue posterior. Bueno, en los casos sí... Ay, de esto me he olvidado. Bueno, yo creo que si me lo pasas tú cuando veas que... Sí, vale, sí, cuando queráis. Sí, es que esa, no sé de qué va. Ah, vale. Sí, en cuanto a la audiencia, es verdad que, bueno, se suele decir que mayores de 12 años, a veces menores incluso que tienen suficiente madurez, y hay veces que te vienen los propios padres con un niño de 3 añitos que casi no saben ni hablar y dicen, pero es muy maduro, ¿eh? Es muy maduro, y el niño, tú pregúntale que el niño te va a decir todo, te va a cantar todo. Entonces, es decir, esa supuesta madurez también hay que tenerla en cuenta, incluso ya el propio hecho de que insistan tanto en que a los niños hay que escucharles, entonces ya te da cierta, o sea, te da ya una valoración sobre la situación. Pero el juez es verdad que a veces pues, necesita que los profesionales le ayuden a la hora de interpretar estas manifestaciones. Sobre todo cuando esas manifestaciones van encaminadas a que no quieren relacionarse de ninguna manera con el otro progenitor, o que no quieren dormir, o que no quieren pasar tiempo, o que les hacen algunas cosas, en fin. Eso, por supuesto, lo tenemos que valorar, ¿no? Y no siempre, es verdad que no siempre lo que dicen los menores va a ir se va a tomar en cuenta. A no ser de que hay veces que nos encontramos con adolescentes, puede ser preadolescentes o adolescentes o incluso ya adolescentes cercanos a la mayoría de edad, en las cuales te ves en una encrucijada en que ¿quién va a tomar la decisión? Es decir, el juez puede decir, ¿cómo voy a tomar la decisión de decirle que tiene que ir a vivir con el progenitor que está diciendo que no quiere? Es decir, ¿qué puedo conseguir con esto si no es un enconamiento mayor, a lo mejor, de la relación de ese adolescente, porque además está cerca de la mayoría de edad? Entonces, muchas veces hay que valorar y ponderar si esa, incluso aunque haya una instrumentalización, si eso verdaderamente va en beneficio yo voy a decir menor porque estoy acostumbrada, ¿no? De ese menor, aunque sea adolescente, y un adulto cercano, ¿no? Pero hay que valorarlo si verdaderamente, o como decía esta mañana la señora fiscal, ¿no? Cuando dijo, claro, es que tomamos esa medida porque es lo más fácil. Yo fui la que salté, lo siento, salté diciendo, ¿más fácil para quién? ¿Para ellos, para no llevar el asunto? Porque ahí es donde está el problema, porque al final, ¿qué vamos a ir por lo fácil? Pues si vamos a ir por lo fácil, ¿para qué vamos a hacer informes? ¿Para qué vamos a preguntar a los niños? ¿Para qué? O sea, ¿para qué nos vamos a molestar, no? Entonces, si verdaderamente vamos a hacer un buen trabajo, vamos a hacerlo, pero de verdad, del principio a fin. Bueno, lo de la voluntad manifestada por el menor, aunque a veces haya controversia, te quiero decir, en los progenitores, es verdad que puede haber controversia, por eso están acudiendo al sistema judicial, ¿no? Te quiero decir, son unos progenitores que no son capaces de llegar siquiera a un acuerdo en lo que va a tener que ser las relaciones con sus hijos, y pretenden que otra persona extraña, que es un juez, o unos psicólogos, o quien sea que pueda estar alrededor, sean capaces de llegar a solucionar un problema que ellos como padres no han sido capaces. Sí que tenemos muchas herramientas para ayudarles a dar algunos pasos, pero no tenemos ninguna varita mágica, sobre todo cuando hay a veces motivaciones o algún tipo de circunstancias que puedan impedir o que impiden, de alguna manera, el que pueda haber algún tipo de acercamiento, ni siquiera a veces pensando en sus propios hijos, ¿no? Desde luego, sí que es importante que para valorar
ajustadamente las manifestaciones de los niños, y ya voy un poquito a donde empecé con respecto a que los menores sean escuchados, hay que tener en cuenta a veces no solo lo que literalmente los niños suelen decir, sino también cómo lo dicen. Precisamente por esa mediatización. Hay que profundizar, hay que ver cómo eran las relaciones, es decir, esto lleva su tiempo, ¿no? Esas motivaciones, a veces puede haber motivaciones en los menores que verdaderamente sí puedes llegar a entender, que a lo mejor no quieren tanta relación, quizás incluso, aunque hubiera habido mucho contacto, pero puede haber otras circunstancias y sí que tenemos que valorarlas y tenemos que ver que si son razonadas o son caprichosas, pero incluso a veces, incluso aunque sean caprichosas, habrá que valorar si el tomar una decisión contraria a los deseos del menor, a dónde puede llevar. Porque a veces se toman esas decisiones contrarias y lo único que estamos provocando es un enconamiento en el conflicto parental. Porque la lucha puede continuar, ¿no? Incluso, bueno, ya lo dije, lo de los adolescentes, cercanos a la mayoría de edad, por lo tanto eso no lo voy a repetir. Y sí que es verdad que no siempre la recomendación y decisión judicial va a hacer seguidismo de lo que digan los menores, con lo cual tenemos ahí una salvaguarda en que verdaderamente se puede mirar de alguna manera en lo que es mejor para ellos. Es decir, pueden alegar muchas cosas, pero verdaderamente a ver si esa situación puede mejorar y vamos a preservar de alguna manera el que se mantenga la relación. Sí que se ha dicho, es verdad, esta mañana, no hace falta que el tiempo sea contado por horas ni minutos, como muchas veces se pretende. Tengo que recoger al niño a las 10, no a las 10:05. Eso no es lo que los niños necesitan flexibilidad, porque todos necesitamos flexibilidad. Si somos demasiado estrictos podemos perder un poquito la batalla, ¿no? En cuanto a la visión internacional, os voy a decir que bueno, este año, en septiembre, aquí en Madrid, se celebró un Congreso Internacional de Psiquiatría, al cual fui invitada a participar en un simposio, además como psicóloga, con un montón de psiquiatras, no estaba mal, había algún otro psicólogo por ahí, pero pocos, la verdad, los psiquiatras no nos suelen abrazar ni eso. Pero yo estaba, bueno, porque pertenezco al grupo de estudio de la alienación parental, el grupo que llamamos PAS para el estudio. Bueno, está formado por personas de más de 30 países y entonces pues era una visión quizás un poco internacional, porque había también mesas en las cuales decían que esto no existía, que era una invención de algunas personas, y entonces aquí un poco demostrábamos que en qué distintos países, y sin tener ningún contacto entre nosotros, hay profesionales que trabajan temas de alienación parental. Entonces, el profesor William Burnett, que es profesor de la Universidad en Nashville, en Tennessee, hizo un poco la definición de lo que considera que es la alienación parental, pero además centrándonos un poco en que era un problema que afectaba sobre todo al desarrollo psíquico y emocional futuro de los niños. Más que centrarnos en los adultos, se estaban centrando más en qué estamos haciendo con nuestros niños, ¿no? Aparte que afecte bueno, iba a decir millones, pero no, de familias, millones no, espero que no. Bueno, quería decir miles de familias, sí, en todo el mundo, pero lo que quería centrarme es eso, sobre todo en el malestar que provoca a los menores y a sus familias. Hay otra autora que también bueno, ha escrito bastante, que es Lena Hellblom, que es de Suecia, y ella sí que ha hecho un estudio buenísimo sobre la alienación parental como una violación de los derechos humanos, y sobre todo basándose en la Convención de los Derechos del Niño, estudiando casos de alienación parental durante 20 años en Suecia. Y una de las cosas que concluía es que el daño que provoca y que está provocando la alienación parental no se estaba aceptando como una violación de los derechos humanos, del derecho humano a la vida familiar, ¿no?
Y, sin embargo, sí que decía que había habido algunos avances en el sistema jurídico sueco, y estamos hablando de Suecia, un país que muchos consideramos que habría, o lo consideramos como muy adelantado, ¿no? Pero, sin embargo, tienen muchísimos problemas con esta violación de los derechos del niño en el sentido de la alienación parental, ¿no? Y sobre todo en los casos a poder tener un estrecho contacto con sus progenitores. Olga Odinets, que es de Francia, pertenece a la asociación que es contra la alienación parental, y lleva muchísimos años también trabajando en Francia, primero con el tema de la custodia compartida y ahora con la alienación parental. Han conseguido muchísimos avances tanto en las leyes francesas como a nivel de juzgados o en el sistema judicial, donde están realizando por profesionales que pertenecen a la asociación o a lo mejor de fuera de la asociación, ya eso no lo puedo concretar, para formar a jueces, a psicólogos, a trabajadores sociales, a abogados, a fiscales, y hay cursos de formación específicos para saber lo que es la alienación parental. Una de las cosas que más me sorprendió de los cursos es que también se da a los policías, a los agentes de la policía, lo cual siempre hemos dicho que es verdad que a veces la policía es a la primera que se llama cuando hay algún tipo de incumplimiento o algún problema, y muchas veces los policías no estaban preparados para saber que esto era un caso de, a lo mejor, de alienación parental y por dónde podría tirar. Por lo tanto, también los agentes de policía están recibiendo esa formación de una manera, no sé si obligatoria del todo, pero creo que bastante obligatoria. Aparte de que ya sí que el uso de la alienación parental se está utilizando en los informes periciales de una manera que no lo rechazan, ¿no? Luego Christian Damm es alemán y también ha hecho una revisión de un estudio o una investigación de estudios que hay sobre estudios empíricos sobre alienación parental en más de 30 países. Y esto lo considero importante para darnos cuenta que son países que aparecen casos de Israel, de la India, bueno, de Corea, de China, de Japón, o sea, de que muchísimos países, bueno, aparte ya, claro, toda Iberoamérica, España, Francia, bueno, todos de Europa, ¿no? Y eso es algo muy importante, sobre todo porque siempre se nos tachaba de que no hay estudios empíricos con respecto a la alienación parental. Pásame a la siguiente. También participó José Vera, que es este era psiquiatra, espero que siga siendo psiquiatra de la Universidad de Asunción, ¿no? y también trabaja para el Ministerio Público. Él lo que estaba protestando o denunciando de alguna manera era que era un tema muy desconocido en Paraguay, pero sí que había muchos casos, pero que no era aceptado ni por los jueces, ni por los fiscales, ni por los abogados la mayor parte de las veces, ni tampoco por muchos psiquiatras. Y bueno, que había ahora en la Cámara de los Representantes un proyecto para empezar a desarrollar una ley para luchar contra la alienación parental. Por lo tanto, vamos a ir dando pasos. También participó una profesora de Brasil, que verdaderamente deciros que Brasil es uno de los países pioneros en luchar contra la alienación parental en una ley en 2010, que fue una de las primeras leyes, no una ley que dijera que los problemas de relación con los padres, no, esta era la ley contra la alienación parental. Fueron de los primeros, tardaron bastante en poderla llevar a la práctica, pero sigue ahí. Luego, en Chile también se creó una ley que le llaman la Ley de Amor al Padre, y que también va encaminada a lo mismo, a salvaguardar las relaciones. Puedes pasar la siguiente. También hay una declaración de la Unión de Organizaciones de Psicología Latinoamericana, que en octubre del 2011 también dijeron o comunicaban más o menos, o se pusieron de acuerdo, un consenso
que la alienación parental era un evento común en América Latina, que estaba pasando en todos los países, ¿no? Y sí que algunos de ellos hay algunas diferencias. Por citaros alguno, en Argentina había habido un avance y ahora ha habido un retroceso muy grande, hasta el punto de que los profesionales psicólogos no son libres de poder decir que hay un caso de alienación parental, con problema de que les puedan incluso sancionar. En Colombia ha habido también bastantes avances. Aquí es donde ahora van a empezar los peritos a ir a declarar a los juzgados, que antes no iban, y es uno de los países quizás más avanzados, pero también hay muchos problemas para aceptar en algunas zonas, como siempre pasa, en los temas de la alienación parental, pero sí que hay muchas organizaciones, pero no hay leyes. Hay organizaciones que luchan, pero no tenemos las leyes, entonces sí que hay una gran cantidad de casos de alienación parental, sobre todo en los cuales hay denuncias falsas de abuso a los menores, con el consiguiente pues bueno, problema social que puede acarrear. En México, quizás lo conozco porque he estado más recientemente allí, se empezó en alguno de los estados, México funciona también con estados federales, y en algunos de los estados promulgaron, o no sé cómo se dice, bueno, la ley civil, modificaron el Código Civil, eso quería decir, y tenían unos artículos, bueno, es que de leyes me pierdo, en las cuales se penaba de la alienación parental, es decir, con sanciones. Ellos fueron directamente a lo máximo, te quiero decir, cogieron los estudios últimos y dicen, ¿qué hay que hacer? Hay que penarlo, y de hecho ellos hablan de síndrome de alienación parental directamente, son bastante directos, ¿no? Empezaron en algún estado, que creo que se llama en Guanajuato, y posteriormente empezó el estado de Guerrero, donde ahora hay tantos problemas, luego en Durango y en México DF también. Aunque son, bueno, los estados, luego está la ley del país, ¿no? Que en ella todavía no se ha promulgado esta ley, pero sí en alguno de estos estados. De todas formas, en México DF han avanzado tanto que ya han realizado una diplomatura sobre la alienación parental. Está auspiciada por la UNAM, que es la Universidad Nacional de México, y se está dando la formación en la Universidad de Pantlato, que es una universidad en la que se forman los abogados. Pero está dando la formación tanto a psicólogos como a trabajadores sociales, abogados y demás, sobre alienación parental. Está organizada también por la Organización Iberoamericana de Defensa a la Familia y el Interés Superior del Menor. Y ahora allí los institutos de salud de los distintos estados, es que allí es un país tan grande, están llevando a los profesionales que trabajan tanto en los juzgados, en los equipos psicosociales, como los que trabajan en asistencia social, a realizar esta diplomatura, que quieren que sea como algo casi obligatorio para los profesionales que trabajan en el área de la familia. ¿Cómo acabará esto? Ya os lo iré contando en otra ocasión, ¿no? Entonces, sí que os diré que verdaderamente las legislaturas de América Latina sí están abordando de alguna manera un poco más directa el problema de la alienación parental y el interés de los menores, ¿no? Desde luego, incluso en algunos países sigue siendo un tema nuevo. Te quiero decir, hay muchas diferencias en algunos países de Latinoamérica. No es lo mismo hablar de Costa Rica, Chile, Argentina, Colombia o México que hablar a lo mejor de Paraguay o, bueno, Ecuador. Incluso Ecuador está avanzando mucho últimamente, y Ecuador, no con el tema quizás de la alienación parental, pero sí con el tema de la psicología jurídica y forense en los juzgados, ¿no? Aquí la manera que tenemos de trabajar también un poco es a través de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, de la cual yo soy presidenta, de la española, y sí que tenemos congresos bianuales donde
todos estos países, pues bueno, se están nutriendo un poco y nos estamos nutriendo un poco todos, es decir, nosotros aportamos, ellos aportan, pero sí que hay una continuidad y seguimos trabajando bastante por el tema de la protección, desde luego, del menor, porque íbamos un poco al tema de siempre, siempre todo se nos llena la boca diciendo tenemos que pensar en el bienestar del niño, pero luego muchas veces tendríamos que preguntarnos, ¿quién piensa verdaderamente en el bienestar del niño? Ahí queda la pregunta. Pues bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar gracias a SEMI por invitarme a compartir con vosotros, por tener esta oportunidad. Conocí a la asociación, no era miembro. Espero que eso cambie en cuanto Julián quiera firmarme. Por supuesto, un honor. Yo pediré, sí, Asun ya firmó, pediré el ingreso porque ya os conocía, sabía que erais una asociación muy cañera y el hecho de ser multidisciplinar le da un encanto y le da una riqueza que cuando hablamos solo psicólogos, técnicos, trabajadores sociales o psicólogos entre nosotros o los juristas entre vosotros, pues bueno, esa parte, ¿no?, de conexión y de entender a veces el lenguaje que es tan parecido y es tan diferente, y de entender los matices, yo creo que nos enriquece un montón. La he firmado ahora mismo. Qué mono, gracias. Bueno, pues entonces, el por qué creo yo que me han... Sí, porque ahora te dejaré en ridículo. El por qué creo yo que me han invitado aquí es porque, bueno, tengo conocimiento del tema de las periciales psicológicas y de las valoraciones, porque trabajo tanto en la práctica privada como en los equipos. He sido equipo técnico de un servicio técnico de un punto de encuentro en Tarragona, he sido la coordinadora del equipo y en este momento actual todavía soy psicóloga que atiendo a mujeres maltratadas en el Institut Català de las Dones, en el Instituto de la Mujer en Tarragona. Entonces, soy una rara avis porque soy pro custodia compartida. Dices, normalmente, ¿cómo las feministas te dejan? Pues porque creo que el sentido común, el buen hacer de los profesionales y el principio rector del interés del menor es el que nos tiene que motivar, porque el menor siempre está por encima del interés particular del progenitor y la progenitora, porque el niño es quien suele sufrir cuando hay situaciones de violencia y porque hay situaciones de violencia que son reales y hay situaciones de violencia que como técnica a veces no las veo y no las identifico o no me las creo, ¿no? Pero a veces hay un poco de todo ello. Vamos a ver, pues vamos con la presentación. Como bien ya se ha señalado a lo largo de la sesión y de la jornada, el interés del menor o de los niños es un concepto bastante ambiguo y bastante indeterminado. Yo puedo aportar un poco desde la psicología, obviamente. No quiero nunca perder la oportunidad, cuando me ponen un micro delante, de ser reivindicativa. Creo que los cambios se producen a base de reivindicar y a base de explicar con argumentos y con experiencias qué casos, qué situaciones deberíamos mejorar y por qué. No me da tiempo, necesitaría 7 horas para explicar más cosas, pero creo que hay aspectos estructurales que quizás no está en nuestras manos como psicólogos o como juristas cambiar, pero que tenemos que hacer presión para conseguir esos cambios. Se han señalado también por otros miembros de la jornada de hoy. Necesitamos más jueces, más juzgados especializados en familia. En Tarragona tenemos un juzgado de familia, pero tenemos muchos pueblecitos alrededor que no hay juzgados específicos de familia. Y nos encontramos con jueces, pues eso, que están que si un desahucio, que si un tráfico y que luego hay una familia, ¿no? Que tengo yo aquí que ver ahora, los niños. Necesitamos que nuestros jueces sepan de familia y sepan mucho y estén muy sensibilizados y hayan escuchado a los técnicos que les puedan ayudar, también a los psicólogos y a los equipos psicosociales, que les hayan podido explicar algunos aspectos teóricos y algunos aspectos prácticos. Necesitamos... Por ejemplo, no sé si era fiscal o su señoría esta mañana, que decían que hay juzgados pequeños donde hay varios juzgados de instrucción y que se reparten, le reparten a uno en concreto todos los casos de familia. Por ejemplo, en el Vendrell, que es una localidad cercana
cercana a Tarragona. Ya lo han hecho así. Tenemos un juez transversal, es un juez joven, recién salido bueno, ya no está tan recién salido de la escuela judicial, pero es una persona con mucha empenta, como decimos en Cataluña, ¿no? Con muchas ganas de hacer bien las cosas y está, pues bueno, viendo todos los casos de familia de esa localidad. Esa idea la han podido poner a la práctica allí, yo imagino que en otras comunidades también. Pensad que yo hablo desde mi experiencia, seguro que en algunos sitios aquello que yo me parece bueno o novedoso puede ser que ya lo tengáis implantado o que esté en ciernes de hacerse. Necesitamos más fiscales, lo decía la señora fiscal esta mañana, es que yo el otro día estuve esperando en un pueblecito que tiene solo 3 juzgados de instrucción, estuve esperando 1 hora y cuarto porque la fiscal estaba tomando con una declaración o con algo de un preso y no podía subir. Y los abogados se negaban a hacer la vista sin la fiscal porque querían que la fiscal estuviera en el caso de familia. Necesitamos fiscales que estén y que estén formados. Hace apenas un mes o un mes y medio yo estaba intentando explicarle en una vista una situación muy dura donde unos niños adolescentes o preadolescentes insultaban al padre, estaba grabado porque el padre lo grababa, insultaban al padre, le gritaban, el padre grababa cómo saliendo del colegio los niños cruzaban la carretera gritando: mi padre me está maltratando, por favor un teléfono móvil, que alguien llame a la policía, que me quieren matar, mi padre me quiere matar. Y la fiscal le decía: ¿y usted por qué se pierde el tiempo grabando a sus hijos en lugar de ir a consolarlos? Decía el hombre: porque es que si no lo grabo no se lo cree nadie. Y los niños decían barbaridades sobre el padre. Yo intentaba explicar en sala que eso era algo que se llamaba una interferencia parental y que era muy grave, que era asimilable a un maltrato de la persona, en este caso era una progenitora, pero no tiene por qué ser la madre, ya lo sabemos, la que lo haga, puede ser cualquiera de los dos. Yo le intentaba explicar que eso era un maltrato terrible que estaba haciendo esta señora, que estos niños estaban como en un proceso de secta y que había que sacarlos de ahí para desprogramarlos. Y la fiscal, con un tono un poco, a mí me pareció jocoso, me planteaba: ¿entonces qué me está explicando usted? Usted me está explicando, y además así con voz subida, me decía: usted me está explicando que esta señora, que lo que tenemos que hacer con los niños es meterlos en una secta. Y yo le decía: no, señora fiscal, estoy diciendo que los niños es como si estuvieran en una secta, hay que sacarlos y desprogramarlos. Entonces ahora usted viene aquí y alegremente me dice que estos niños que han convivido con esta madre se tienen que ir a estar con el padre y encima me está diciendo que durante unos meses no tengan contacto hasta que se haga terapia en esta familia. ¿Pero usted qué me está diciendo? Y yo llegué a un momento que le dije: mira, señoría, debo estar explicándome muy mal, porque que una persona joven y capacitada como usted no me esté entendiendo, digo, permítame que me explique mejor, porque algo no debo estar haciendo bien. Entonces la señora ya se dio cuenta que eso no era tan amable mis palabras y me dijo: bueno, pues venga, explíquese y pues usted conoce este concepto, señora fiscal, pues déjeme que yo se lo explique, ¿no? ¿Y por qué yo alegremente no voy a pedir que unos niños que están con la madre se vayan a estar con el padre porque a mí me apetece en este momento? No, hay una situación muy grave y hay una circunstancia que se ha explorado y que yo estoy recomendando esto con una motivación técnica, no personal, porque como usted es de parte, la ha traído este señor, bueno, pues sí, pero yo hago mi trabajo igualmente, ¿no? Estoy de parte de los niños, suelo decir, pero bueno. Necesitábamos, ya lo hemos comentado también, una respuesta judicial más rápida. Que en Alicante nos digan que va rápido me alegra un montón, pero la experiencia de la mayoría de nosotros es que va muy lento. Yo intervine de perito de lista del juzgado en un caso en el que la mamá se había llevado a los hijos a 1000 y pico kilómetros vía avión, porque era una isla. Y 1 año y medio después a mí me piden valorar esta situación. Me tengo que desplazar yo a la isla porque la señora no puede volar, no puede viajar, y yo aún así me desplazo a la isla, entrevisto, y cuando yo le planteo a su señoría que evidentemente lo que ha hecho esta persona no es correcto, que es un maltrato, que se puede considerar un maltrato hacia la menor, porque una vez supo que ya empezábamos a moverse todo el tema, empezó a poner denuncias de violencia contra el padre y de agresión y abusos del padre cuando había estado una de las menores con él. Y yo tuve que decir a su señoría: mire, los niños están adaptados, pero los niños están en riesgo porque están con una persona que les está maltratando. Pues su señoría tomó la determinación que como estaban adaptados no los movía y no los recuperó el padre y se quedó así la cosa. Yo informé, creo que con toda la objetividad y con todo el detalle que pude, pero la decisión la tomó obviamente nuestra
juzgadora en ese momento. Si el caso se hubiera visto al mes, la niña o las niñas no llevarían 1 año y medio escolarizadas fuera de su lugar. Entonces, claro, el retorno era complicado. Yo no digo que su señoría no tomara la mejor decisión, pero es que si hubiera podido verse ese caso antes. Pues bueno, ese tipo de ejemplos que todos vosotros tendréis varios que contar, creo que hacen que tengamos que reclamar esas mejoras estructurales de forma necesaria e imperiosa. Vamos al núcleo de la comunicación de hoy. ¿Cómo podemos ayudar desde la psicología a dotar de contenido ese concepto tan amplio del bienestar de los niños cuando hay la ruptura de los padres? Cuando vienen padres a asesorarse, muchas veces me piden, curiosamente en el despacho privado, muchas veces me piden terapia de pareja, que realmente lo que quieren es que les ayude a separarse, porque uno de los dos no se atreve a decírselo al otro y vienen a una supuesta terapia de pareja. Y a mí ya me gusta, no me parece mal que vengan a un entorno guiados por un profesional para acabar de tomar las decisiones de forma que no llegue la sangre al río, ¿no? Que se puedan tomar decisiones sobre los hijos y sobre las demás cosas de una forma más calmada y más centrada, y a veces pues les ayudo a separarse bien. Y a veces me preguntan, pero claro, al separarnos no vamos a dañar a nuestros hijos. Mi respuesta es muy automática. No es la separación la que daña a los niños, es cómo llevéis vosotros la separación, es el nivel de conflicto que vosotros queráis establecer. Lo que va a poder dañar a los niños es ese conflicto del que no son preservados, ese conflicto en el que se les mete en primera línea como armas arrojadizas, expresión que hemos usado los psicólogos por activa y por pasiva. En los casos de las rupturas de más o menos mutuo acuerdo o de más o menos buen rollo, tenemos diferentes posibilidades para ayudar a los padres a tomar las mejores decisiones y a reconducirlos si están empezando a equivocarse. Tenemos, por ejemplo, programas que facilitan las elaboraciones de las rupturas, de forma que les hacen ver eso, ¿no? Que a los niños pues, hay que preservarlos, que este tipo de frases o de palabras o de comentarios no son adecuados, que ese tipo de información no se les debe dar, etc. Tenemos buenos ejemplos, por ejemplo, en el programa gallego de ruptura de pareja, no de familia, de unos reputados colegas nuestros. Y en otras comunidades me consta que hay otros programas similares, obviamente en Madrid no lo conozco, pero seguro que tenéis programas similares que pueden ayudar a realizar una buena separación a esos padres primerizos, ¿no? Hay que enseñarles, yo creo que no hay que hacer cursos pre-pareja, sino de decirles, hay que enseñaros en el momento en que queráis separaros, antes de tomar la decisión, ir a consultar con algún psicólogo, con algún equipo que os pueda ayudar a tomar las decisiones de la separación de forma más adecuada, ¿no? Tenemos programas de mediación, o tenemos la mediación como un recurso valiosísimo que puede ayudar a tomar medidas y tomar decisiones donde ambos progenitores se sientan responsables de sus decisiones, se sientan partícipes de las decisiones futuras hacia dónde van a ir los hijos y las cosas en común. Hay que ser cuidadosos con el tema de la mediación en aquellos casos en los que alguna de las dos partes, o como señalaba una compañera esta mañana, aquellos acuerdos que a veces se puede leer entre líneas que son forzados, que hay una parte que está chantajeando emocionalmente al otro para que acepte un tipo de acuerdo, un tipo de custodia, un tipo de pensión o no pensión, un tipo de reparto de los bienes. El mediador, la persona que esté detrás de ayudar a esta pareja a separarse bien, tiene que ser cuidadoso en detectar, obviamente, esas situaciones de mediación que no es real, ¿no? Que hay detrás una violencia ejercida, ¿no? Psicológica, un control, una presión, una amenaza detrás. Y en la mediación también hay que tener cuidado, por supuesto, en esos aspectos que tienen que ver con no mantener las desigualdades, ¿no? entre los sexos, o la desigualdad por el rol de padre-madre, o las desigualdades económicas, ser cuidadosos, ¿no? Pero de mediación también seguro que sabéis más que yo, muchos de vosotros, podríamos seguir hablando, pero es como recurso de entrada valiosísimo y necesario
en casos de rupturas que se pueden reconducir a un mutuo acuerdo. Hay, por ejemplo, guías para ayudar a elaborar los planes de parentalidad. Sabéis que en Cataluña tenemos, afortunadamente, una tendencia o una tendencia hacia la custodia compartida, siempre que sea lo más beneficioso para los niños, obviamente, no es un traje a medida de todas las separaciones. Y, por ejemplo, tenía aquí un link que no puedo clicar. Si entráis en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos, en la sección de Psicología Jurídica, lo tenemos colgado en castellano también, que es un detalle, que es una guía de planes de elaboración de planes de parentalidad, donde unos cuantos colegas, entre ellos Lorenzo, que está por ahí disimulado en el público, unos cuantos colegas hemos hecho pues unas cosas muy básicas sobre el momento evolutivo y las necesidades de los menores para, sobre todo al principio de ponerse en marcha el Código Civil catalán, pues bueno, al principio me parece que es del 2011 la guía, orientábamos y puede ser interesante para otros compañeros del resto de España. Por desgracia, la mayoría de rupturas que llegan a nuestro conocimiento no son las de mutuo acuerdo, ¿no? Por desgracia son las contenciosas, son en las que hay lucha, hay gran disputa. Tenemos, por supuesto, la ayuda de estas guías o de esos programas de adaptación, pero se quedan cortos. Los programas de adaptación a la ruptura muchas veces se quedan cortos porque se ven sobrepasados por el nivel de conflicto y por el nivel de encarnizamiento y de maltrato hacia los hijos en común, ¿no? Tenemos en estos casos los psicólogos forenses, ya sean los equipos técnicos del juzgado o los privados, que por ejemplo en Cataluña estamos en el listado del turno de intervención, tenemos la posibilidad de poder asesorar al juez, de poder estudiar claramente pues, la familia, la situación. Ahora me ha venido a la cabeza una cosa que os quería decir al principio y que no os dije en cuanto al tema de los recursos, ¿no? Que os decía, yo siempre que cojo un micro soy muy reivindicativa, necesitamos más recursos. Nuestros equipos psicosociales están desbordados de trabajo. En Cataluña se tarda, pero es que cuando oí ayer que se llegaba a tardar 1 año y medio, 2 años en otras comunidades, es que a mí se me pone la piel de gallina. Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes de activar situaciones como, por ejemplo, decir, y es mi opinión, como yo, Nuria, psicóloga, decir, si estas personas tienen abogado de oficio, que recurran al servicio psicosocial de juzgado, pero aquellas personas que tengan abogado de pago se lo pueden permitir, rápidamente un psicólogo de la lista del turno de intervención que haga la valoración, de forma que los equipos técnicos se desatascarían y podrían realizar su trabajo con más calma y más tranquilidad, porque nos estamos encontrando informes en los que han podido tener 3 horas de entrevista y no han visto al menor. Y yo no dudo que las compañeras de los equipos técnicos sean brillantes profesionales, pero las limitaciones y la carga de trabajo que tienen pues hacen que a veces se les pueda pasar por alto algunos detalles que si hubieran tenido 8 horas pues no se les hubiera pasado, obviamente. Entonces, si conseguimos agilizar de esa forma, pues también me parece que sería un interesante trabajo, ¿no? Cuando no estás trabajando desde el listado, cuando no te ha inseculado el tribunal y te encuentras pues, que un papá o una mamá llegan a tu consulta privada y te piden una valoración, en Cataluña tenemos un montón de protocolos para hacerlo con buenas prácticas, pero es que nos encontramos, por desgracia, que somos muchas veces ninguneados por el otro abogado y por el fiscal a veces y por el propio juez muchas veces, ¿no? Decir, bueno, es que el psicólogo como es de parte nos da una visión parcial y tal, oiga, que yo mando un burofax a la otra parte, oiga, que yo me he entrevistado con los profesores, oiga, que yo he hecho muchas cosas, me he leído muchos informes de otros compañeros y mi opinión no será al 100% la realidad familiar, porque obviamente no me he podido entrevistar con el otro progenitor, pero tenga un poco en cuenta que he valorado a los menores y que de los menores también le puedo hablar y le puedo ilustrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en Cataluña hemos creado, pero esto está en castellano, sí, y también podéis entrar en el link. Hemos elaborado ahora una guía de buenas prácticas más breve que la que tenéis los psicólogos de aquí de Madrid y con acuerdo a nuestra comisión deontológica. Digo esto porque los que seáis de la psicología sabréis que la guía de buenas prácticas y la comisión deontológica de Madrid es muy restrictiva. Nuestra comisión deontológica, como está muy especializada en jurídica, es muy sensible
a la realidad del psicólogo jurídico tiene unas, bueno, pues unas apreciaciones interesantes. ¿Quién es la guía? Bueno, pues también la hemos hecho desde el grupo de trabajo en el que también está nuestro amigo, nuestro compañero Lorenzo. Y tenemos bueno, la presentamos el lunes pasado realmente, con un poco de recomendación a nivel ético y profesional, porque el objetivo que tiene la sección de los psicólogos jurídicos de nuestro colegio, la misión que tiene es que cada psicólogo vaya delante del tribunal a dejar el banderín más alto, ¿no? Hacer un trabajo excelente. Comentaba antes en el café que el miércoles estuve en un juicio con otra compañera, ella a petición del papá, yo de la mamá, entramos las dos porque el juicio se alargaba y la juez nos hizo entrar las dos y las dos dijimos exactamente lo mismo, solo que ella un matiz a una cosa y yo un matiz a otro. Y la juez también se sorprendió y nos dijo: qué gusto ver en mi sala dos peritos que me están diciendo exactamente lo mismo y que cada una me hace una matización con su correspondiente argumento. Ojalá fueran así todos las periciales. Y claro, y yo le contesté: claro, señoría, es que utilizamos el mismo protocolo, es que básicamente deberíamos llegar a los mismos acuerdos, ¿no? Como señalaba el señor Jorge Cardona esta mañana, ¿no? Si 4 personas tienen que reflexionar sobre el bienestar de ese menor, tienen que llegar a la misma o muy similar conclusión, ¿no? Bueno, también tenemos los servicios técnicos de punto de encuentro o los puntos de encuentro familiar, que son una valiosa herramienta para casos en los que hay una dificultad con los regímenes de visitas o cuando hay una orden de alejamiento o un peligro hacia los menores, ¿no? Como por desgracia, cuando hay denuncias de violencia acordadas, las órdenes de protección y las órdenes de alejamiento, pues normalmente si se estima que es interés de ese niño continuar viendo al progenitor, pues bueno, se realizan esas visitas supervisadas, intentando proteger al menor todo lo posible pues desde ese servicio técnico. Pero se quedan cortos porque están saturados, porque hay muchísimo trabajo y porque su intervención es una intervención que se queda ahí, ¿no? en que se cumpla el régimen de visitas. Tenemos dos figuras, tenemos una figura nueva, que es, en Cataluña le estamos dando mucha atención ahora, imagino que en otras zonas de España también es muy interesante y está en boga, que es la del coordinador parental o de parentalidad. El coordinador de parentalidad es aquel psicólogo, yo prefiero que sea psicólogo, ¿no? Pero aquel técnico que puede hacer un seguimiento y una ayuda a aquellas familias que se han separado de forma muy contenciosa y que les van a ayudar a resolver los problemas y a llegar a acuerdos por beneficio de los niños y van a evitar la judicialización de muchos temas. Vosotros os habréis encontrado, imagino, yendo a un juzgado porque papá y mamá no se ponen de acuerdo si el niño tiene que ir al cole público o al cole privado, porque no se ponen de acuerdo si tiene que hacer la comunión o no tiene que hacer la comunión, porque no se ponen de acuerdo si... ¿Vale? Entonces, todo este tipo de situaciones, el coordinador de parentalidad va a trabajar con esa familia ayudando a focalizar las decisiones que tomen en el mejor interés del niño e intentando ayudar a los padres a decirles de buenas maneras que se están equivocando en su posicionamiento y a reconducirlos, siempre teniendo en cuenta que, bueno, que hay unos hijos en medio y que tienen que ser proactivos en esos aspectos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una figura que está en auge en España y que debe ser muy mimada y debe ser también dotada de recursos, como no, económicos y técnicos, para que puedan ayudar a desjudicializar a muchas familias, no todas, obviamente, pero sí muchas. Y por último, os quería también hablar, bueno, tengo más transparencias, pero os quería hablar del programa de intervención de interferencias parentales, que es un programa técnico que Asun Tejedor y una compañera que no ha podido venir, Asunción Molina, Ochón Molina, para los que la conocéis, y yo misma hemos creado. Es un programa, lo hemos podido editar en EOS, que es de aquí de Madrid, la editorial. Tiene, aparte de un poco de teoría, tiene explicada un programa de intervención con toda la familia. Con unas láminas de apoyo para casos de niños, que trabajamos con una familia de ositos, no he traído ningún ejemplo, pero trabajamos con una familia de ositos donde los géneros están indeterminados en los progenitores y que ayuda a que los niños se puedan identificar con esas situaciones que han vivido o que están viviendo, puedan expresarlos y nosotros gracias a ello podamos no solo evaluar, sino también intervenir ayudando a mejorar la vida de estos niños. Es un programa que pretende trabajar con toda la unidad familiar, incluso con familia extensa, porque somos conscientes de que en las rupturas muchas veces hay abuelos, hay nuevas parejas, hay otras personas que están ayudando
a hacerlo mal, ¿no? Entonces, queremos intentar ayudarles a hacerlo bien, ¿no? Si pudiéramos trabajar con todos ellos. Bueno, por lo tanto, ya os decía, ya os avanzaba lo de más tiempo, más recursos para poder hacer bien las valoraciones, todo el tema que he comentado de los equipos técnicos que tienen, pues están saturadísimos en los juzgados y que deberíamos considerar que solo hagan los casos de justicia gratuita para que ellos trabajen más desahogadamente y todo pueda revertir en el mejor interés de estos niños, y siempre con buena praxis y con el código deontológico, por supuesto, como guía. Y ahora, para ir concluyendo, recordaros aquellos aspectos que habéis visto los que sois juristas en nuestros informes y que los psicólogos ya no sabemos al dedillo, que son aquellos aspectos que nosotros vamos a tener en cuenta para recomendar cuál es la organización de la guarda más adecuada para cada niño en cada situación. Una cosa que me gusta de lo que estamos haciendo, de lo que se está haciendo en Cataluña, es este aspecto de la palabra custodia ha pasado como a un segundo plano y hablamos de organización de la guarda. A mí me encanta salir de un caso en el que la juez, por ejemplo, estoy pensando en una en concreto, ella dice, la organización de la guarda se realizará tal día, tal la madre, tal día, tal el padre. Y tú ves que aquello es un 14-16, como decís los letrados, que ya se me pega el vocabulario, y la madre sale diciendo, bien, tengo la custodia, y el padre sale diciendo, bien, tengo la compartida, porque la juez ha dejado que la guarda se repartirá así y no ha especificado. Obviamente eso lo ha podido hacer porque ha desligado la vivienda, el uso de la vivienda, y ha desligado la pensión del concepto de la organización de la guarda. Entonces, luego ha mirado criterio, mamá trabaja, no trabaja, tiene más dinero, menos dinero, quién se queda con el uso de la vivienda. A veces el tema de la casa nido, que puede ser complicado, el cómo organizarlo, pero que a veces podría ser una buena idea. De hecho, cuando la señora fiscal nos ha dicho que era la custodia materna en medidas urgentes o provisionales, era como lo más fácil, nosotras decíamos, bueno, ¿por qué no se deja una casa nido en medidas provisionales, donde cada padre va y viene, que es complicado para ellos, lo sé, y que eso les va a ayudar precisamente a que tengan muchas ganas de llegar a un acuerdo, de resolverlo rápido. Y ya decidirán ellos si se vende el domicilio o si no. Pero ¿por qué no hacemos eso como lo fácil? Que el niño no se mueva, que se haga una casa nido y las medidas definitivas ya se verá. Porque todos sabemos que una custodia establecida en medidas provisionales luego es muy difícil modificarla en definitivas porque estamos con el status quo. Y entonces, como el status quo del niño es llevar 1 año y medio viviendo con la madre, ¿cómo vamos a meter ahora la compartida si ya lleva 1 año y medio así? Vamos a darle estabilidad y se queda como se hizo apresuradamente porque tenía, bueno, pues porque era lo que estaba así funcionando. Yo no sé, luego igual me vais a tirar tochanas, pero bueno. Pero son ideas que se pueden plantear desde la reflexión de que, bueno, que a veces hay que hacer cosas novedosas para que los niños puedan estar mejor, ¿no? No sé ni lo que había puesto en esta transparencia, pero bueno. Yendo a la idea que os decía, normalmente se ha ido evolucionando los criterios que los psicólogos hemos tenido para recomendar la guardia o custodia. Se empezó con los conceptos como más clásicos. Bueno, se empezó, que debía estar en la transparencia pasada, pensando que lo más adecuado para los niños era la guarda materna, porque era la persona que parecía habitualmente, por tradición y por biología, se había encargado de los niños. Pero cada vez se fue introduciendo otros aspectos como el momento evolutivo del niño, porque evidentemente un lactante pues, necesitará de una frecuencia de su madre muchísimo mayor que un niño de 6 años o que un niño de 12. Más allá de estas primeras formas de organizarse, los psicólogos empezamos a valorar aspectos como el padre psicológico, ¿no? Esa percepción que tienen los niños de quién es el papá o quién es el progenitor que más les nutre, que más vínculo y más contacto tienen con él. Yo recuerdo un caso de los primeros míos, cuando no había ni se sabía lo que era la custodia compartida casi, donde teníamos una organización familiar donde la mamá trabajaba de 9 a 10, porque trabajaba en un comercio lejos de la ciudad donde residía, con lo cual no iba ni a comer a mediodía, y el papá era repartidor y el papá trabajaba de noche. Entonces el papá llegaba a las 8 de la mañana
de trabajar a casa, levantaba a la niña, porque la mujer se tenía que ir a las 8, 8:15, levantaba a la niña, le daba el desayuno, la vestía, la llevaba al colegio y a las 9:15 se metía a dormir en la camita. La niña comía en el comedor, el papá se levantaba a las 4, comía, iba por su niña, la tenía toda la tarde, era una niña de Peteres, de 3 añitos. Le daba de merendar, le daba de cenar, la bañaba y la metía en la cama. Y la mamá llegaba a las 10:15, 10:30 y no había visto a la niña en todo el día. Esta niña hizo unos test proyectivos en los que su papá custodio, o sea, su papá nutricio, es que era el papá. O sea, el papá era quien le daba todo, le daba la seguridad, le daba la comida, le aseaba, lo hacía todo. Y para esta niña, el padre psicológico era este señor. Pues cuando llegamos al tribunal, yo había planteado una custodia compartida, porque no iba a plantear en aquel momento era como, yo decía, estaba este señor muy bien con habilidades muy adecuadas para continuar con la custodia él, pero también con una custodia compartida. Pues el tribunal dijo en aquel momento custodia materna, y este señor ha tardado años y años hasta que la niña ha sido una preadolescente en conseguir una custodia compartida, porque esta niña ya ha dicho, yo quería mucho a mi papá y lo sigo queriendo y quiero estar con este papá, porque yo a mi mamá también me la quiero mucho, pero es que con quien yo tengo el vínculo y lo he tenido siempre es con el papá. Bueno, toda esta idea del cuidador primario y del padre psicológico a través del vínculo, ¿no? por el contacto estrecho del progenitor. En cuanto a la edad de los niños, ya sabemos que hay que pensar en su momento evolutivo, en el momento en el que están de su desarrollo, y a veces las modificaciones de medidas, yo me encuentro haciendo informes para papás que piden la custodia compartida porque los niños tienen 9 o 10 años y se separaron cuando tenían 1 año, 2 o 3, y tienen unos regímenes de visitas obsoletos, de fin de semana alterno y una pernocta, o sea, 4 pernoctas al mes, y el juez te está diciendo, es que casi no lo acepto a trámite porque modificación sustancial de la situación no encuentro. Oiga, que era un bebé cuando se separaron y que tiene 12 años el niño, y el niño, en este caso, es un varón y está reclamando a gritos estar con su papá porque quiere, papá necesita papá, y la madre no, en ese caso pues no quiere, o en otros casos puede ser al revés, ¿no? Pero el momento evolutivo de los niños es importante también, por sus necesidades también van cambiando. Sobre las preferencias de los niños, he puesto preferencias entre comillas, porque y quería también hablar de los riesgos, como bien señalaba la compañera del equipo técnico esta mañana, de los riesgos de que los niños se les escuche. O sea, obviamente el psicólogo y el jurista vamos a entender ese concepto de escuchar al menor de forma diferente. El riesgo de escuchar a un menor, los psicólogos lo sabemos, que es, como señalaba Asun, la manipulación a la que les pones. Si yo tengo casos en los que uno de los dos padres me dice, es que estoy deseando que mi niña o mi niño tenga 12 años para que pueda ir a hablar con el juez. Y yo pienso, madre mía, qué responsabilidad para este niño o esta niña que llevan 2 años, 3 o 4, aleccionándola para qué te dirá el día que vaya a hablar con el señor o la señora juez. Ostras. Y escuchar a los niños, a veces, yo a veces me pongo como borde y digo, es que los jueces a veces no deberían escuchar a los niños, deberían pedir, o sea, no escuchar, no deberían hacer la exploración judicial, deberían pedir que el equipo psicosocial o un psicólogo fuera el que escuchara a los niños e interpretara lo que están diciendo los niños, porque no es lo mismo, como decía Asun, lo que dicen, cómo lo dicen, la emoción que generan cuando lo dicen y todo lo que envuelve a lo que está diciendo el niño y todas las circunstancias. Entonces, si tú te encuentras como juez con un niño que te dice, yo ya estoy bien como estoy, pues qué fácil, ya está, que se quede todo como está. Pero es que, ¿qué hay detrás del yo ya estoy bien como estoy? Está el miedo a perder el vínculo con un progenitor, está el miedo a que le responsabilicen de un cambio, está el miedo a los cambios. O sea, ¿qué hay detrás de una frase como yo ya estoy bien? Para el juez le alivia porque dice, ostras, ya está, ya tengo un argumento, el niño tiene 11 años y me dice que está bien como está, por lo tanto no acepto cambios o que se quede como está porque lo ha dicho él, y aparte obviamente el juez no tomaría solo una decisión por eso, ya lo sabemos, pero sería un argumento más. ¿Qué puede haber detrás de ese yo ya estoy bien como estoy? O yo no quiero cambios.
¿no? Ya sabemos que los niños no quieren cambio, ya los han sufrido, pero igual no querían el primer cambio. ¿Qué está pasando con el segundo cambio, ¿no? Entonces, cuidado cuando escuchamos a los niños, cuidado con el leer de forma literal sin profundizar con lo que manifiestan, porque pueden estar siendo presionados, desde luego, manipulados para expresar esa opinión, ¿no? Bueno, más aspectos que vosotros ya conocéis, lo de la recomendación de no separar hermanos, pues a veces cuando hay mucha diferencia de edad, cuando hay mucho conflicto, si analizamos el caso a caso, a veces los psicólogos hemos recomendado alguna situación de custodias repartidas de hermanos, porque en ese caso en concreto pues era lo más adecuado para esa realidad familiar y sobre todo, como bien se señalaba, no recuerdo ya si ayer o hoy, esos casos de las nuevas familias reconstituidas, ¿no? O sea, cuando te empiezan a llegar al despacho casos de un hijo en común de una pareja previamente separada que tiene a su vez hijos que son medio hermanos y entonces se le complica el universo ahí, se le complica el panorama de forma amplia, ¿no? Bueno, todo el tema de las infraestructuras, los horarios que tengan los progenitores de trabajo, el apoyo que puedan tener en su familia extensa, los abuelos, etc. Bueno, todo lo que tenga que ver con las capacidades y los ajustes personales de cada uno de los progenitores, ¿no? Pues bueno, que ser personas que no tengan ningún trastorno, ninguna afectación. No sería, ahora ya no creo que se vea mucho, pero hemos visto algunas sentencias en las que se decían, bueno, y que la niña o el niño se queden con el papá o con la mamá, porque ya que tiene un trastorno depresivo, pues le ayudará a salir de la depresión. Ah, no. Eso yo creo que ya está muy trasnochado. Era, no. O sea, los niños no tienen que ser el flotador, ¿no? Para sacar a flote a uno de sus progenitores. Al contrario, o sea, hay que pedirles, sé que es un gran esfuerzo, unas personas que se están separando, que están angustiadas, preocupadas y con su sufrimiento, pedirle que sean tan clarividentes y tan centrados para centrarse en sus hijos, pero es bueno, es lo que hay que ayudarles también a conseguirlo a los padres, ¿no? Bueno, las ideas que ahora valoramos mucho, conceptos como la corresponsabilidad o la coparentalidad, ¿no? Esa capacidad de uno de los dos progenitores para reconocer al otro como una persona capaz y como una persona necesaria para el desarrollo de su hijo, ¿no? Para el desarrollo futuro. Buscamos progenitores que sean capaces de decir, bueno, fue un mal marido, fue una mala mujer, pero es un buen padre o sigue siendo el padre, o es el único padre o la única madre que tiene mi hijo y como tal tiene que crecer sabiendo que su padre y su madre son buenos porque estamos invirtiendo en el futuro, en su futuro de conexión de nuevos, de lazos emocionales con otras personas. Estamos invirtiendo en que nuestro hijo en común pueda tener una vida adulta, satisfactoria, de vínculos emocionales y que no crezca pensando que es prescindible un padre o una madre, porque como mi madre o mi padre ya creció sin, pues bueno, y yo he salido muy bien, pues que mis hijos también crezcan sin madre o sin padre, ¿no? O sea, esos comentarios que a veces nos hacen en consulta algunos progenitores que se nos ponen la piel de gallina, ¿no? Bueno, el modelo educativo común, se insistía mucho al principio en que los progenitores tuvieran un modelo educativo común, pero a veces hay modelos que son complementarios y que son muy funcionales. Entonces tenemos que ser capaces de escuchar y de leer entre líneas, porque no solo por considerar que tengan un modelo diferente va a ser negativo para el hijo, puede ser enriquecedor, pero tenemos que valorar que pueda ser realmente complementario ese modelo educativo, ¿no? Y el concepto del progenitor más generoso, que es un concepto muy interesante que nosotros también manejamos, que tiene que ver con aquel progenitor que sabemos que no va a dificultar la interacción o el vínculo de los hijos con el otro, ¿no? Entonces, hay que potenciar, en todo caso, que se tuviera que elegir una custodia de tipo exclusiva, hay que potenciar, facilitársela a este progenitor que sabemos va a ser generoso con los hijos, generoso permitiendo el vínculo y la relación con ellos. Bueno, creo que podría seguir enrollándome 3 horas, no, eso me he ido para atrás, 3 horas más, pero creo que voy a dejarlo aquí. Bueno, pues hemos llegado al final de esta jornada. Creo que ha sido muy interesantes las ponencias. Creo que podríamos llegar a concluir que es necesario modificaciones, sobre todo tanto en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Civil como en el ámbito del Código Penal, donde se prevean esas situaciones que ahora mismo están generando conflicto.
Y por otro lado, yo creo que es uno de los impulsos de ASEMIT, es con lograr la figura del defensor del menor. Pues aunque esta mañana hemos escuchado al fiscal, hay muchas deficiencias y el interés superior del menor requiere un defensor cualificado y un experto en la materia. Y en esas acciones vamos a tratar de nuestra asociación impulsar. Nos gustaría que hoy, al final de la jornada, os fuerais con la idea de que a través de ASEMIT podemos llegar a encontrar soluciones, porque es evidente que a través de los procesos contenciosos y la mediación no nos resuelven todos los problemas en los que nos enfrentamos, al igual que el tema de los informes psicosociales. Los informes psicosociales, como hemos visto, generan muchísimos problemas a la hora de determinar las custodias o regímenes de convivencia. Y en ese sentido entendemos que unidos al final lograremos llegar a buen puerto, ¿no?, entre todos, ¿no? Hoy, ya os digo y reitero, nos encantaría que, de alguna manera, contar con vuestro apoyo, bien desde que os penséis en integraros en ASEMIT, bien en recibir pues, colaboraciones puntuales o que nos deis traslado de vuestras inquietudes y asuntos de cara a que ASEMIT también pueda seguir con sus acciones de intervención, tanto desde la prevención como desde la intervención. Y no quisiera dilatarme más, simplemente daros las gracias por vuestra acogida y os esperamos en nuestras próximas jornadas, que seguiremos trabajando en ello. Y sin más preámbulos, le doy la palabra. Pues muchas gracias. Y María Soledad Benítez, por favor. Bueno, yo al final ya te doy las gracias, yo creo que hablas tú. Pues yo poquito voy a decir. La verdad es que, entre otras cosas, porque la decana me habrá pillado la mitad del discurso esta misma mañana en la bienvenida, entonces ya me corresponde poco. Yo muchas veces digo que el metro cuadrado de la calle Serrano, que es donde estamos aquí ubicados, que sale un poquito caro y por lo tanto hay que amortizarlo. Por eso cuando ASEMIP nos planteó la posibilidad de este encuentro, que no deja de ser un encuentro multidisciplinar, y de alguna manera el Colegio de Abogados, en lo que es la unión interprofesional de aquí en la Comunidad de Madrid, también ejerce su liderazgo. La decana es la presidente de la Unión Interprofesional de Colegios de Madrid. Cuando se nos ofreció la posibilidad de acoger estas jornadas, pues la verdad es que no dije que no, todo lo contrario. Dije, mira, tenéis enchufe, entonces no os preocupéis que lo organizamos. Me ha contado Maripaz antes que se ha desarrollado todo magníficamente, que habéis tenido incluso algunas afiliaciones. Yo me gustaría que hubiera más. Ahí están yo no me voy a afiliar, porque no me dedico a estos temas, pero ahí están las hojas de afiliación, o sea que me gustaría veros haciendo cola allí. Voy a declarar la frase formal de que quedan clausuradas estas jornadas y por supuesto que si el año que viene, cuando se celebren las quintas jornadas, pues queréis contar con nosotros y el precio del metro cuadrado no ha bajado mucho y todas estas cosas, pues esto está a vuestra disposición. Y ahora me voy a dar el gustazo, que pocas veces puedo dármelo, de recordar a al presidente que yo tenía en el banco donde yo trabajaba, que cuando terminaba las arengas que nos echaba antes de las juntas generales y todas estas cosas, decía, señoras, señores, ahora al copetín. Entonces, muchísimas gracias a todos, gracias por estar aquí y vamos al copetín, que caramba.